Estamos con Pedro Martínez Pires, subdirector de Radio La Habana. Gracias, Pedro, por recibirnos. Para mí un gran placer conversar con un periodista uruguayo que vive en Islas Baleares y que está en La Habana. Quiere decir que... Y pasándola bien, y disfrutando. Porque entre Cuba y Uruguay y entre Cuba y España hay muchas relaciones históricas. Sí, hay mucho efecto del pueblo cubano, del pueblo uruguayo para con el cubano. Nosotros tenemos en la memoria muchos uruguayos, incluso algunos de ellos, Carlos María Gutiérrez, fue uno de los primeros periodistas que estuvo en la Sierra Maestra y entrevistó a Fidel, el uruguayo. Yo recuerdo haber conversado con Carlos María Gutiérrez en Prensa Latina, porque él entrevistó también a Perón. Fue un gran periodista, Carlos María Gutiérrez. ¿Desde cuándo, Pedro, aquí en Radio La Habana? Aquí estoy hace 44 años. Subdirector ahora, tu función. Veo que tu actividad en la mañana es infernal, incesante. Pero no es infernal, es un paraíso porque es lo que me gusta. En la radio Habana Cuba, que fue una emisora que anunció al mundo su existencia, Fidel Castro, el 16 de abril de 1961, en la intersección de las calles 12 y 23 frente al cementerio Cristóbal Colón de La Habana, cuando Fidel despedía el duelo de las primeras víctimas causadas por los bombardeos previos a la invasión de Playa Girón. Allí Fidel proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana y anunció que ya Cuba tenía una planta de radio, no dijo cómo se llamaba, pero era Radio Habana Cuba. Y así se llamó 2 semanas después, en la Plaza de la Revolución, el 1 de mayo, cuando todo el pueblo cubano festejó el triunfo en Playa Girón. Tú puedes contar toda la revolución porque la has vivido, y has vivido la etapa pre-revolucionaria, o sea, has vivido lo de Batista, has vivido toda la historia reciente de Cuba, ¿verdad? Empecé a trabajar a los 12 años de edad en mi ciudad natal, Santa Clara, que por cierto, el 14 de marzo pasado me hicieron hijo ilustre de la ciudad. Felicitaciones. Pero de ahí salí yo hacia el exterior como diplomático, no de carrera, sino a la carrera. Porque yo estudiaba por la noche en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. El rector era el doctor Mariano Rodríguez Olveira, mi profesor de Derecho Civil. Habíamos hecho actividades contra la dictadura de Batista antes del triunfo de la revolución y después a él lo nombran embajador en Ecuador. Y me dice, Pedrito, vente conmigo, tú eres mi mejor alumno. Y así vine a La Habana, pasé un curso de unos 3 o 4 meses, prontuario diplomático. Me hice diplomático a la carrera y fui a Ecuador. Fue una experiencia maravillosa, sinceramente. Y no voy a olvidar nunca que el viaje más barato era La Habana, Miami, Quito. Me fui en Cubana de Aviación a Miami, había relaciones todavía, yo viajé en el 60, las relaciones se rompen el 3 de enero del 61. Y cuando llego a Miami, en tránsito hacia Ecuador, me dice, usted no puede salir del aeropuerto. Digo, ¿por qué? Dice, porque puede ser un espía ruso que anda con un pasaporte diplomático cubano para infiltrarse en América del Sur. Mira tú, 1960. Pasaron muchos años y me confundieron con ruso y después con americano y después con francés. Incluso en La Habana una vez me dijeron, tienes que pagar en divisa. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque los extranjeros pagan en divisa. Digo, yo soy de Santa Clara. Y como periodista acompañaste varias veces a Fidel. Estuve realmente varias veces con Fidel. Inolvidable. La primera de las coberturas grandes que hice fue desde Conakry, Guinea, en África, el 3 de mayo de 1972, hasta 2 meses y 5 días después en Moscú. Una gira de Fidel que incluyó Guinea, Sierra Leona, Argelia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Democrática y la Unión Soviética. Fue fabuloso, un recorrido
y sobre todo llegar a Conakry el 3 de mayo, fue la primera vez que Fidel puso un pie en África. Y a Fidel le decíamos el caballo, y a Sékou Touré le decían el elefante. Y yo hice una vez un programa en el cual mencioné el encuentro del caballo y el elefante en Conakry. Quiere decir que es una cosa muy bella, el encuentro del caballo y el elefante en Conakry. Pero bueno, estuve también con Fidel después en Nueva Delhi, en el 83, estuve en Nueva York, estuve en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en México. Muchas coberturas y también aquí, en La Habana, lo entrevisté varias veces. E incluso con él hicimos las conclusiones de la visita del Papa Juan Pablo a Cuba en el año 98. Fue algo maravilloso porque yo había narrado las 4 misas del Papa para la televisión y para Radio Habana, Cuba. Las misas en Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana. Y entonces otro periodista cubano ya fallecido, que era el decano de la Facultad de Humanidades, Julio García Luis, fue el periodista cubano que vino con el Papa en el avión desde Roma. Y entonces él, Julio García Luis y yo, con Fidel, hicimos las conclusiones de la visita del Papa. Recuerdo que yo le advertí a Julio García Luis, tenemos que cortarle el paso a Fidel o no nos deja hablar. Y Julito, que era una persona muy decente, muy disciplinado, me decía, ¿tú crees, Pedro? ¿Tú crees? Yo en esa intervención, esa noche, le hice 51 preguntas a Fidel. Tanto que llegó un momento en que él dice, ¿quién es el moderador aquí? ¿Quién es el conductor aquí? Simpático. Fidel era un hombre muy inteligente, tenía una relación con los medios, yo diría, muy inteligente, muy alta. No se le podían preguntar cosas tontas, había que siempre ser imaginativo. Yo cuando lo entrevisté el 12 de octubre de 1979 en Nueva York, en la sede de la Embajada de Cuba ante Naciones Unidas, que está en el edificio ubicado en Lexington y 38. Esa noche, Fidel habló por el día como presidente de Cuba y presidente de los no alineados. Y en la recepción estaba Maurice Bishop, primer ministro de Granada, después asesinado, y Kurt Waldheim, que era el secretario general de Naciones Unidas. Y yo entrevisté a Maurice Bishop, a Kurt Waldheim y después a Fidel. Pero para entrevistar a Fidel siempre hay que llegar con alguna pregunta ingeniosa o algo. Yo le dije, comandante, los periodistas que hemos venido a Nueva York sacábamos la cuenta del tiempo que hacía que usted no venía a la ONU. Él responde con otra pregunta. ¿Qué tiempo hace? Me dice. Dígole 19 años y 17 días. Y a partir de ahí ya pude entrevistarlo. Era así. Yo lo conocía muy bien y lo mismo era para entrevistarlo a él o que él te entrevistara a ti. En Sevilla, el 26 de julio de 1992, yo tuve un diálogo maravilloso con Fidel, no porque yo quisiera, sino porque él quiso. Y me seleccionó dentro de un grupo de periodistas que estábamos ahí para conversar conmigo. Y es un diálogo formidable que te voy a dar a ti para que te lleves ese audio. Es inolvidable, porque fue la visita de Fidel Castro a España, estuvo en la segunda cumbre iberoamericana en Madrid, estuvo en las Olimpiadas en Barcelona, estuvo en la Feria Universal en Sevilla y fue la primera vez que él fue a Galicia, invitado por Manuel Fraga Iribarne, a conocer la choza de su padre en Láncara, municipio de la provincia de Lugo, en Galicia. Fantástico. Estamos con Pedro Martínez Pires, subdirector de Radio La Habana, aquí en Radio La Habana, en Cuba. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que
que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical. Continuamos aquí recibiendo la gentileza y la amabilidad de Pedro Martínez banderas Pires, subdirector de la Radio de La Habana, que por cierto, te agradezco la facilidad que me estás dando para cubrir diversos eventos aquí en La Habana, que eso para mí es algo muy valioso, es oro para mí. Esa es la solidaridad entre periodistas y es como la colaboración sur-sur. Y quién mejor que tú, que eres un uruguayo que hablamos la misma lengua, que está radicado en Islas Baleares y que has venido aquí a descubrir Cuba. Cuba Pues sí. Es mucho más de lo que se dice de ella. ¿Y sabes a quién tengo que agradecerle el impulso de venir a La Habana, a Cuba? A Gerard Moyá Noguera, nuestro amigo presidente de la Casa de la Amistad Baleares Cuba. Bellísima persona. Él tiene el récord de haber venido a Cuba. Yo creo que ya va por 27 ocasiones seguidas, consecutivas, viniendo al 1 de mayo en Cuba. Y a Bartolomé Sancho Moray también, a quien conocí en Mallorca, y ahora también he estado con él en La Habana. A ellos dos debo agradecerles. Bartolomé es el presidente de honor de la Casa de Amistad con Cuba de Islas Baleares. Y es un periodista que vive aquí, pero que está yendo a Baleares, a Venezuela. Un hombre muy entrañable, los dos. Has mencionado dos grandes amigos mallorquines. Pero tú me dijiste que una vez entrevistaste a Fidel en Sevilla. ¿Tienes la grabación, por ejemplo? ¿Tienes el material ese? Totalmente disponible para ti. Es un diálogo del cual yo me siento muy orgulloso porque incluso hay hasta cierto punto broma. Yo había estado antes con José Ramón Fernández, vicepresidente de Cuba, que por cierto es la imagen que tiene el calendario del 2018, porque fue pintado José Ramón Fernández por Guayasamín en el 35 aniversario de la victoria de Playa Girón, cuando a Fernández lo hicieron general. ¿Y es posible que esa entrevista la tengas aquí, en tu oficina? Está en la oficina, ¿cómo no? ¿La podemos escuchar? Aquí. Un poquito, a ver. ¿Tú quieres la de Sevilla? Sí, por ejemplo. Es un programa entre cubanos que está programado exactamente para el viernes. Entre Cubanos, un programa de Radio Habana, Cuba, con todos y para el bien de todos. Esta semana en el programa Entre Cubanos quiero recordar el diálogo que mantuve con el comandante Fidel Castro en la capital de Andalucía, en España, el 26 de julio de 1992. El encuentro con el entonces presidente de Cuba se produjo en el pabellón cubano de la Exposición Universal de Sevilla. A esa feria asistieron 17 jefes de Estado o de Gobierno de América Latina y el Caribe, quienes llegaron el domingo 26 de julio procedentes de la capital de Cataluña, donde asistieron a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los cuales Cuba, al alcanzar el 5º lugar, logró su mejor actuación en toda la historia de las Olimpiadas. Fidel Castro había participado antes en Madrid, los días 23 y 24 de julio, en la segunda cumbre iberoamericana, y viajaría desde Sevilla hasta Santiago de Compostela, invitado por el presidente de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Yo había estado días antes en misión periodística en Galicia con el entonces vicepresidente José Ramón Fernández, actual asesor del presidente Raúl Castro y principal directivo del Comité Olímpico Cubano, a quien, por cierto, dedicamos el calendario de bolsillo de Radio Habana, Cuba, del año próximo. Y con Fernández conocimos la humilde casa donde nació y vivió el padre de Fidel, Ángel Castro Argiz. Fue en el municipio de Láncara,
en la provincia gallega de Lugo. Por eso, cuando el domingo 26 de julio de 1992 entrevisté a Fidel en Sevilla, tenía yo mucha información sobre la visita que el presidente cubano realizaría a la tierra de su padre. Este es un programa especial que tú hiciste aquí en Radio La Habana, claro, recordando aquella entrevista. Va a salir ahora en la víspera del primer aniversario. Sí, le pasa a usted fuera de Cuba. Primero, si le dio la casualidad, no poder eludirlo. Sabe que sin fuego va a ser la sede, pero se ha postergado la celebración. Me enteré, sí, que entre los que estaban compitiendo estaba Cienfuegos y que habían escogido a Cienfuegos. Sí. Fidel y tú en el año 92. Por mi parte, bueno, no tengo ninguna reacción. Los cienfuegueros están esperando para que usted celebre el 26 con ellos. Pero tienen dos fiestas importantes. Vamos a ver cómo conciliamos eso. ¿Y tú qué noticias hay de allá? Yo hace 2 o 3 días. Te agradezco que me pases luego así esta grabación. ¿Cómo no? Yo te la paso. Si quieres la detenemos. Sí. La segunda cumbre iberoamericana. No fue la única entrevista con Fidel, ¿verdad? No fue el único encuentro. Tú conociste a toda la gente de la Revolución, ¿verdad? Realmente a Fidel lo entrevisté muchas veces, porque también aquí en La Habana, en el colegio electoral donde él votaba, cuando inauguró la primera escuela del campo en Pinar del Río, la primera cooperativa que se llamó República de Chile, en Viñales, un lugar bellísimo. Y bueno, estuve con él en Nueva Delhi, en Harare, estuve en México en una reunión de los tres, estuve en la toma de posesión de Rodrigo Borja en Ecuador, de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, de Collor de Mello en Brasil. Estuve en esta cobertura de España, muy importante, en 4 eventos a los cuales asistió Fidel. Estuve en Nueva Delhi en 1983. Fidel Castro era el presidente de los no alineados y le entregó la presidencia a Indira Gandhi. Y ahí recuerdo que tuve que hacer un trabajo en vivo para narrar en español lo que estaba sucediendo. Yo no viajé por la televisión, pero la televisión me necesitó. Allí en el Palacio Villán Babán, nunca me voy a olvidar, el presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, al ver que estaba saliendo todo en inglés, me pidió a mí que lo narrara en español y bueno, lo hice con mucho gusto. Fueron 56 minutos esa ceremonia fabulosa de Fidel Castro entregando la presidencia a Indira Gandhi. Inolvidable, 1983. 3 años después estuve en Zimbabue, que por cierto está convulsionado en estos días, porque Robert Mugabe, que ya tiene más de 90 años, yo pienso que es el momento en que debe ceder el poder, ¿no? Pero allí en Harare se realizó la 8ª cumbre de los no alineados y ahí estuve yo también. De ahí Fidel fue a visitar Angola y yo también. Yo estaba en Angola cumpliendo una misión internacionalista que yo mismo me impuse, un año como profesor de periodismo en el Instituto de Periodismo de Luanda. Y la cobertura fue muy bonita y a mí me tocó un recorrido por 8 provincias de Angola con Carlos Rafael Rodríguez, que era vicepresidente, un personaje, un hombre muy inteligente. Fidel fue a Angola con varios de los dirigentes, pero sin embargo fue realmente Carlos Rafael el más destacado de todos, sinceramente. Yo lo recuerdo bien y tuve el honor de haber sido el único periodista que fue a Zimbabue a la 8ª cumbre en 1986 sin salir de Cuba. Yo salí de Luanda, fui a Harare, de Harare regresé a Luanda, Fidel regresó a La Habana y yo me quedé cumpliendo mi misión internacionalista, que consistía en graduar los primeros periodistas que egresaron del Instituto de Luanda. Estaba apadrinado por la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana. Antes de mí estuvieron varios profesores y después otros profesores me sucedieron a mí también. Pedro, fue una colaboración muy linda. Has sido y eres un hombre feliz con el periodismo junto a la revolución.
El periodismo es un sacerdocio, pero además es la forma de vida y de ser feliz realizando el periodismo, atesorando sonidos. Por ejemplo, para mí es inolvidable la voz de Líber Seregni. Líber Seregni, a quien yo entrevisté en el Palacio de Convenciones de La Habana, y me contó que en los 10 años que estuvo preso en Montevideo, oía Radio Habana Cuba, y que los barrotes de la cárcel servían de antena. Esa grabación también te la voy a dar para que tú puedas hacer con ella lo que desees. ¿Conservas esa grabación con Seregni? Sí, no solo esa. A Radio Habana Cuba la oyeron en la cárcel Rafael Cancel Miranda de Puerto Rico, en cárceles de Estados Unidos, Ananías Maidana, el paraguayo, Luis Corbalán, el chileno, Líber Seregni, el uruguayo, y nos oyó también un cubano que estuvo 3 años preso en cárceles de Sudáfrica, Carlos Alberto Marú, que con otros 2 compañeros combatientes fueron hechos prisioneros en el sur de Angola por fuerzas sudafricanas. Estuvieron 3 años en la cárcel. Y él me cuenta, Carlos Alberto Marú, que tiene un libro precioso, Prisioneros de Guerra se llama, estaban en celdas diferentes, y para saber que estaban vivos, cantaban la Guantanamera, uno empezaba a cantarla, el otro la seguía y así sucesivamente. Pero él cuenta con una emoción tremenda el día que, buscando en una radio, oyó a Radio Habana Cuba. Y de todo esto, ¿hay un punto en alto que tú recuerdes para siempre? Este es mi momento culminante del periodismo, por haber estado en tal lugar o entrevistar a alguien. Son muchos. Sinceramente no te podría decir uno solo, porque recuerdo cuando estuve en diciembre del 99 en la tragedia de Vargas en Venezuela, que allí estuve un mes y no había agua, no había luz eléctrica, no había nada. Entonces lo que había era el móvil y yo me comunicaba con Radio Habana Cuba a través del móvil. Y bueno, ahí conocí a Chávez, a Hugo Chávez, en diciembre del 99. Y en ese momento empezó la colaboración médica de Cuba con Venezuela. Eso es un momento inolvidable. Pero yo he tenido otros momentos, claro, Nueva York, Nueva Delhi, España, tantas cosas. Aquí mismo en La Habana, en Santa Clara, emociones muy grandes. Entrevistas, por ejemplo, cuando yo di el flash, porque entonces trabajaba yo en la agencia Prensa Latina, llegó Fidel Castro a Conakry, eso fue el 3 de mayo de 1972, y esa noche me llamó Celia Sánchez Manduley a felicitar porque era la noticia que llegaba de que Fidel había llegado bien a África por primera vez. Fallaron las comunicaciones y sin embargo la PTT francesa funcionó y yo me pude comunicar Conakry, Bamako, París, La Habana, para hacer llegar el flash. Llegó Fidel Castro a Conakry. Tienes una memoria 5 excelente. años en Prensa Latina, una experiencia maravillosa porque la agencia... Yo he hecho mucho periodismo. Yo comencé en el periodismo oficialmente en 1966, fundando la revista OCLAE, de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Después trabajé 1 año en Juventud Rebelde, un vespertino entonces. Quiere decir que una revista mensual, un periódico de la tarde, después la agencia de noticias, después Radio Habana Cuba y colaboro con la televisión desde 1968. Yo soy Premio Nacional de Periodismo en televisión también y en radio. Y otras condecoraciones o homenajes que te han hecho, lo sé. Muchas. Me lo han contado. Pero además tengo algunas, por ejemplo, tengo la Orden al Mérito en el grado de comendador que me dio el gobierno conservador de Jorge Alessandri en Chile, aquí en La Habana, en 1964. ¿Y quién me acompañó en ese momento? El viceministro Arnold Rodríguez, ya fallecido. ¿Quién es Arnold Rodríguez? Uno de los que con Faustino Pérez planeó el secuestro amable de Juan
Fangio, campeón mundial, Fangio. Juan Manuel Fangio. Y una historia, toda la historia, por eso te digo que hay muchos momentos. Y yo, cuando era estudiante, hacía periodismo en Santa Clara. Y hice periodismo cuando era diplomático en Ecuador o en Chile, con seudónimos, porque no podía hacerlo de otra manera. Y así, el periodismo ha sido mi vida, siempre. Y lo es. Y lo es, claro, lo es porque además es la forma en que yo tengo de transmitir ideas. Y ese mundo, además de estar informado, yo quiero saber qué pasa en España, en Zimbabue, en Estados Unidos, con el presidente Trump, en Puerto Rico, el drama de Puerto Rico con el paso de María, la situación de las conversaciones en República Dominicana entre el gobierno de Venezuela y la oposición, la situación de Colombia. Quiero saberlo todo. Me mantengo absolutamente informado siempre, gracias al periodismo, es la verdad. Pedro Martínez Pires, subdirector de Radio La Habana, con nosotros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, Sí. perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y las multitudes al hombre que yo amo. Yo pensaba que era así, sí. Ya, no. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve montañas y llanos, valles y desiertos, ciudades y lagos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Seguimos aquí en Olvidado, en Radio La Habana, con su subdirector Pedro Martínez Pires. Pedro, ¿hacia dónde va América Latina? ¿Cuál es tu visión de la América Latina, de lo que está pasando, de las sensaciones, de todos nuestros problemas cotidianos, de las elecciones, de los cambios de gobierno? Bueno, antes de hablarte de América Latina, como tú vives en Islas Baleares, yo quiero recordar que la primera vez que fui a España, fui directamente a Barcelona, invitado por la Corporación Catalana de Radio y Televisión para participar en un programa a debate de 1 hora de duración. El conductor era Josep Cuní y mi contrincante era uno de los tanques pensantes de la extrema derecha de Estados Unidos, Mark Falkov, de la Fundación Heritage. Un programa fantástico, en vivo, en Barcelona. Yo llegué a Barcelona sin sacudirme el polvo del camino, un viaje tremendo. Me pidieron que fuera porque la corporación había pedido un dirigente de la revolución
ningún dirigente iba a estar dispuesto a un debate con uno de los hombres más reaccionarios que yo he conocido en mi vida, que cometió un error muy grave, porque dijo, para empezar, que la isla de Cuba se hundía en menos de un mes. Marfalkov, que nunca había venido a Cuba. Un hundimiento político, decía él. Claro, porque había desaparecido, eso fue el 21 de mayo de 1990, ese debate. Yo le recordé, le dije, mire profesor, por respeto a los catalanes y a los españoles y a todos los que nos están viendo, Cuba no es una isla, Cuba es un archipiélago. Y es mucho más difícil que se hunda un archipiélago entero. Pero además Cuba no es satélite de la Unión Soviética. Y eso el tiempo lo ha demostrado. Se acabó el campo socialista, desapareció la Unión Soviética y Cuba está aquí y sigue siendo un hueso muy duro de roer de Estados Unidos. La situación de América Latina hoy, yo pienso que estamos en un momento interesante. ¿Por qué? Porque hay un intento de restauración conservadora en América Latina. Y el principal impulsor es el presidente Donald Trump desde Estados Unidos. No cabe la menor duda que estamos ante nuevos y grandes desafíos. Estamos volviendo atrás. Peor que en los tiempos de Ronald Reagan o de Bush padre o de Bush hijo con este Donald Trump. Pero sin embargo yo sí soy optimista en el sentido de que nuestra América, que es como la definió José Martí, va a batallar siempre por su independencia, por su soberanía, porque conoce muy bien Estados Unidos. Lo dijo Simón Bolívar en Guayaquil, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Eso lo dijo Bolívar. Y José Martí lo dijo después en su carta testamento a su amigo mexicano Manuel Mercado. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida. Cuanto hice y haré será para eso, para impedir a tiempo que los Estados Unidos caigan con esa fuerza más sobre los pueblos de América. Es decir, para Martí era fundamental la independencia de Cuba. Hoy estamos viviendo momentos iguales, pero estamos hablando de la época en que nace el imperialismo. Ya han transcurrido más de un siglo. Y el imperialismo que sigue siendo muy poderoso en lo militar, en lo económico, pero no es lo mismo. Ya hay otros actores en el mundo, en la política internacional, que van cambiando realmente la situación. No es el imperio yanqui la única potencia económica, militar, yo diría, y también política. Ya está China, está Rusia, está Europa, está la India, Sudáfrica, y Cuba se mantiene aquí. Creo que para Estados Unidos el traspatio. Ellos siempre han considerado el traspatio. Trump desprecia realmente a los hispanos, a los latinos, a la gente común, a los negros, a los mulatos, a los indios. Y ahí está la fuerza, en la cultura de América Latina. Y en los ejemplos que se han dado también, yo pienso, en el pensamiento. Porque ahí tenemos no solamente a Bolívar y a Martí, tenemos a Artigas, y tenemos a San Martín, y tenemos a muchos otros andinos, muchos próceres, muchos pensadores. La cultura de América Latina es muy fuerte, muy sólida, y no va a poder ser nunca conquistada, lo demuestra el pueblo de Puerto Rico, que siendo una colonia yanqui sigue hablando español. Esa es la verdad. Han resistido tremendamente y siguen hablando el idioma de Cervantes, ¿verdad? Yo soy optimista. Creo que se mantienen en América Latina
Porque es que además el mundo no puede seguir como está. El capitalismo no le ha dado a los pueblos la satisfacción que necesitan. Es verdad que fracasó el campo socialista, se derrumbó la Unión Soviética, hay que construir nuevos paradigmas, ¿verdad? Pero la sociedad tiene que ir necesariamente a buscar la justicia social y una verdadera democracia. No la payasada que hay en Estados Unidos, con republicanos, con demócratas. Ahora mismo acabamos de ver las elecciones en Chile y las elecciones en cualquier lugar de América, del mundo. Constituyen una verdadera farsa. Cada vez el abstencionismo en Chile fue 60%. En Estados Unidos igual, Trump ganó y sin embargo la rival de Trump tenía más votos, millones de votos más que Trump. Son sociedades enfermas y son democracias insuficientes, como bien lo previó y lo denunció José Martí. Tenemos que luchar, no es que Cuba sea perfecta, no, Cuba no es el paraíso, pero tampoco es el infierno que pintan los yanquis. Hablando de Cuba y de su revolución, ¿cómo consideras tú el estado de salud de la revolución y cómo lo ves de cara a los próximos años? ¿Cómo evolucionará la revolución? Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el país. ¿Por qué? Porque ya son casi 60 años de revolución. Las generaciones van pasando. Yo mismo ya soy octogenario, pero tengo 4 hijos y 8 nietos. Y entonces, ¿de qué depende la continuidad? Depende de la educación y del ejemplo que tú le des a los hijos y a los nietos. Ahí está el desafío de Cuba. Esta generación tiene que terminar con el ejemplo. Y en eso yo creo que Fidel nos dejó un legado fantástico. La gente decía, bueno, Fidel Castro es el único presidente del mundo que no tiene una cuenta bancaria. Lo acusaron 1000 veces de ser millonario. Y Fidel Castro no tenía un centavo. Es la verdad. Es un ejemplo. Y yo sí creo que una de las cosas que está acabando con muchos países y muchos gobiernos en el mundo es la corrupción. Y ese es uno de los peligros grandes que amenazan, porque ¿quién genera la corrupción? El dinero y los ricos. José Martí decía que el dinero es la mancha del mundo. Hace falta el dinero. Igual que hace falta el consumo, pero no en exceso, no el consumismo que está acabando con el planeta. ¿Cómo lograr una sociedad justa, donde haya igualdad de oportunidades para todos, donde la gente pueda estudiar? Yo escuchaba a un neurólogo español recientemente decir que en Cuba no hay toda la tecnología del mundo, que sí hay en Estados Unidos, pero sin embargo en Cuba hay médicos que cuidan la salud de los enfermos con una entrega que no se produce donde a veces hay mucha tecnología. Quiere decir que la tecnología no es solamente la clave. Y yo creo que en eso el pensamiento de José Martí sigue siendo válido. La mejor medicina no es la que cura, sino la que precave. En mis pocos días en La Habana, me quedan varios más también, mi primera visita a La Habana, para aprender y para conocer la revolución, para que nadie me la cuente. Lo que sí he palpado es la educación del pueblo cubano, esa dedicación que tiene el pueblo cubano, de repente hacia mí también como visitante, para preguntar cosas cotidianamente. Y no te inhibas nunca de preguntar. Acuérdate que un compatriota tuyo, Eduardo Galeano, dijo siempre que el pueblo cubano era el pueblo más criticón de la tierra. Y nosotros los cubanos somos muy críticos, criticamos todo. Y cualquiera se puede llevar una imagen falsa a partir de las críticas que puede hacer hoy, porque los cubanos critican todo. Todos tenemos un grado de inconformidad determinado, porque queremos algo mejor en lo económico, en lo educativo, en lo sanitario, en todo. Pero estamos unidos porque tenemos ese enemigo que no cesa y que no cambia sus instintos de convertirnos en una colonia y que no quiere respetar
la independencia de Cuba, que es Estados Unidos. Continúen en lo humano, en la educación, sobre todo. He escuchado a niños en la televisión, en las radios hablar maravillosamente. Y espero que la imagen de Cuba se traslade a todo el mundo como debe ser, con sus pros y sus contras. Así es, claro. Pero que nadie intente a través de la manipulación de los medios de comunicación tergiversar lo que es Cuba. Yo sé que el bloqueo afecta. En el final tú me explicarás ahora en qué afecta cotidianamente el bloqueo a una familia, por ejemplo, a los vecinos. Y también expresarte que yo vine a conocer y aprender. Y estoy conociendo algo que yo no lo palpaba tanto, el amor que le tiene el pueblo cubano a Fidel. Es algo que me ha impresionado quizás. Saber tanto amor que Cuba y el pueblo cubano le había tenido y le sigue teniendo a Fidel. Fidel fue 90 años dedicado a Cuba, a su tierra. Desde niño, él nace en una cuna rica. Su padre, un gallego del Áncara, que vino a Cuba, llegó a ser un terrateniente allí en Holguín, tener muchos recursos. Sin embargo, Fidel se fue a estudiar en Santiago de Cuba. Allí conoció una familia haitiana y fue desde niño un rebelde tremendo. Después en la universidad igual. Él era candidato a representante cuando el golpe de Fulgencio Batista el 10 de marzo del 52. Quiere decir que Fidel Castro militaba en la juventud del Partido Ortodoxo, fundado por Eduardo Chivás. Y si no es por el golpe del 10 de marzo de Batista, la vía de Fidel era la vía civil, política, electoral, pero todo lo cambió el golpe del 10 de marzo. Y a partir de allí es que él toma conciencia y organiza la fuerza a partir de la juventud ortodoxa para un movimiento armado para derrocar a Fulgencio Batista. 7 años en el poder y un dictador terrible. Quiere decir que ese Fidel Castro, un hombre que desde joven, solidario con República Dominicana, con Puerto Rico, con los pobres, con los negros, con las mujeres, aquí el legado es inmenso. Porque este era un país donde, por ejemplo, en mi pueblo, en Santa Clara, había un parque dividido para blancos y para negros. Y las playas estaban divididas para blancos y para negros. Y hay que decir que el racismo no lo introdujeron los españoles. El racismo en Cuba lo introdujeron las fuerzas y las tropas norteamericanas que ocuparon el país 2 veces militarmente, que impusieron la enmienda Platt, que nos impusieron la base naval de Guantánamo, que todavía está, no solamente como base, sino también como cárcel. Increíble. ¿Y por qué la mantiene Estados Unidos 115 años después? Porque es la forma de humillar a Cuba. Porque militarmente no tiene ninguna importancia en la actualidad, con los medios militares actuales. Esa base fue importante en una época, pero ya no lo es. Y entonces, bueno, Fidel es el hombre que cuando la ofensa a Martí ahí estaba, que estaba en la Sierra Maestra, sacrificado, que estuvo en México, que vino en el Gran Mar, 82 hombres en un yate que era para 15 o 20 personas, a lo largo de toda su vida, nada más que luchando, fue el iniciador de casi todo, de la biotecnología, de los Joven Club de Computación e Informática, de la alfabetización. ¿Sabe lo que significa? La alfabetización, que fue la obra cultural más extraordinaria de Cuba y de América, y que después sirvió para que Cuba ayudara a otros países y sigue ayudando a otros países. Lo de la medicina, por ejemplo, aquí se fueron 3.000 médicos de los 6.000 que había al triunfo de la Revolución, y sin embargo se formaron después decenas de miles de médicos cubanos y latinoamericanos y hasta norteamericanos. Eso es Fidel.
Es decir, no es, puede pensarse que hay caudillismo, que el pueblo cubano es más fidelista que otra cosa, marxista, no. Fidel es Fidel y dejó una impronta, pero Fidel ¿qué cosa es sino el continuador de Martí? Ya te lo he dicho, continuador de Martí, ya es mucho hablar, demasiado. Gracias Pedro por recibirnos. Pedro Martínez Pires, subdirector de Radio La Habana. Banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás